Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del momento en el cual vean esta presentación, alumnos. Les preparé esta pequeña presentación para introducir dos cuestiones que me parecen fundamentales. Y a falta de poder encontrarnos en el aula, vamos tratando de zanjar algunas cuestiones desde aquí a la distancia. Lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo en esta unidad, es la historia del Antiguo Egipto, o de Egipto Antiguo. El orden de los factores no altera el resultado, eso ya lo sabemos. La idea es decirles primero a ustedes que nosotros solamente tratamos un periodo muy importante de la historia de Egipto, pero solamente una parte acotada de toda su historia. No tenemos por qué negarles trascendencia en el tiempo a una civilización tal como la egipcia. De hecho, el que les ponga la imagen de este jugador de fútbol muy conocido es para traerles a colación este tema, ¿no? De que la historia de Egipto, si bien nosotros la estudiamos en un periodo lejano en el tiempo, eso no es en perjuicio de la continuidad del país como reproduciéndose a lo largo del tiempo. La importancia de la civilización egipcia es que ésta se desarrolló a lo largo del tiempo a los márgenes, a ambos márgenes del río Nilo. Los desiertos que rodean Egipto fueron una defensa natural del territorio ante posibles enemigos, y también una fuente de recursos minerales como piedras para la construcción, metales preciosos y piedras semipreciosas. En esta imagen satelital lo que vemos es el recorrido del río Nilo, desde donde nace en el corazón de África, como vamos a ver en las filminas sucesivas, hasta la desembocadura en el mar Mediterráneo. Lo que podemos observar aquí es algunas cuestiones que me gustaría que presten atención. Primero, la desembocadura del río Nilo, que es esa parte más ancha, verde que se ve en la imagen. Bueno, ese es el delta que se forma en la desembocadura del río Nilo sobre el mar Mediterráneo. Es similar al delta del río Paraná que nosotros tenemos acá en nuestro territorio. La segunda cuestión que quiero que vean es lo siguiente, cómo el recorrido del río Nilo a ambos lados está flanqueado por desiertos. De un lado tenemos el desierto libio y el desierto del Sahara, y del otro lado tenemos el desierto arábigo. En este mapa lo que podemos observar es el lugar del nacimiento del río Nilo en el corazón del África, en el macizo etíope, y cómo es su recorrido a lo largo de los 6.700 kilómetros hasta la desembocadura en el mar Mediterráneo. ¿Por qué nace justamente en ese lugar el río Nilo? Bueno, ahí está el macizo etíope. Este macizo etíope en un periodo acotado del año recibe intensas lluvias provenientes de los vientos monzónicos, ¿verdad? Ustedes en algún momento quizás hayan visto que durante temporadas precisas en el año, zonas tales como Bangladesh o la India sufren copiosas lluvias, las que traen como consecuencia inundaciones importantísimas. Bueno, esas mismas lluvias que recorren todo el Índico golpean sobre esta parte de la costa de África, originando en el corazón de ella el nacimiento del río Nilo. Como decíamos anteriormente, el río Nilo atraviesa los territorios desérticos de Egipto, sus afluentes nacen en los lagos del corazón de África y recorren casi 6.700 kilómetros. Es el río más largo del mundo, con 6 cataratas en el trayecto hasta llegar al mar Mediterráneo. Los egipcios a lo largo de la historia fueron sorteando estas distintas cataratas, avanzando desde el norte hacia el sur. Si nosotros tomamos distintos periodos de la historia, vamos a ver que las fronteras van y vienen, se contraen, se expanden, se contraen, se expanden, hasta la primera, segunda, cuarta, quinta catarata, y después en otro momento retroceden hasta la segunda. Bueno, esto tiene que ver un poco con las características propias del territorio desértico y la del río Nilo en particular, y por otro lado con momentos en los cuales el Estado es más o menos fuerte y consecuentemente el poder militar es más o menos fuerte. El río Nilo corre por su valle hasta la zona de la antigua ciudad de Memphis y allí se abre en varios brazos formando un delta.
¿Recuerdan ustedes la imagen satelital de hace un rato? Bueno, ahí la parte verde que se ensancha, bueno, eso es el delta. Eso sería la zona del Bajo Egipto, como podemos ver acá en esta filmina en la parte escrita. Y por otro lado, del delta hacia el sur, era el Alto Egipto, se lo denominaba Alto Egipto por la altura del relieve. En esta imagen lo que vemos es cómo era uno de los atributos del poder de los soberanos del Antiguo Egipto. En principio, en el periodo en el cual estuvieron separados, no unificados todavía, la corona blanca correspondía al Alto Egipto y la corona roja al Bajo Egipto. Una vez que se logró la unificación por medio de la intervención militar del Alto Egipto sobre el Bajo Egipto, como vamos a ver, las dos coronas se unieron y los soberanos pasaron a detentar estos atributos, la corona blanca y la corona roja al mismo tiempo. Aunque el recorrido del Nilo es muy extenso, la superficie cultivable en sus márgenes después de la crecida era reducida. Si pudiéramos comparar extensiones absolutas, podríamos afirmar que dicha superficie era aproximadamente similar a la provincia de Tucumán. Esto ya nos tiene que poner a pensar un poco, ¿no? 6.700 kilómetros de largo del río Nilo y la superficie cultivable en sus márgenes, si la pudiéramos juntar toda, podríamos asimilarla a la extensión o a la superficie de la provincia de Tucumán. Eso ya no tiene que dar una idea acerca de la escasez de tierra no cultivable. Y aún así, todo lo que lograron como civilización, digo. La franja fértil tenía entre 3 y 20 kilómetros de ancho. De todos modos, los egipcios aprovecharon al máximo las inundaciones construyendo canales de desagüe y diques para extender la zona fértil, también llamada Tierra Negra, en tanto que la zona desértica era conocida como la Tierra Roja, es decir, aquellas tierras no regadas por las aguas provenientes de las inundaciones. La Tierra Roja era el desierto, ¿no? Era la zona muerta, la zona donde nada crece. Bueno, aquí podemos ver muy esquemáticamente cómo era el sistema de canales construido por los egipcios, ¿no? El río Nilo crecía, arrastraba un montón de sedimentos, entre ellos limo, que era el barro negro que quedaba depositado sobre la arena una vez que se retiraba el agua y que era la fuente de vida, ¿no? Era donde ellos, el material que permitía a ellos cultivar, lo que tornaba fértil esa zona del desierto ganada por el hombre. Entonces, estos son los canales, más o menos esquemáticamente se construían de esta forma. En esta imagen lo que podemos ver entonces son el sistema de canales por un lado y alguna compuerta también construida o dique que permitía que el agua pase, se retire de acuerdo a las necesidades de la comunidad campesina egipcia. La crecida del Nilo dividía al año agrícola en tres etapas: una etapa de inundación, una etapa de siembra y una etapa de cosecha. Cuando terminaba cada inundación, se debían reparar canales y zanjas y había que volver a colocar las piedras divisorias de los terrenos que el agua había arrastrado. El pueblo egipcio reconocía la importancia que el río tenía para asegurarse el alimento y lo adoraba bajo la forma de un dios llamado Api. Acá lo que vemos es una forma caricaturizada, ¿no?, de este dios de los egipcios a los cuales atribuía el río Nilo. La cabeza de cocodrilo no es casual, porque el cocodrilo también era un animal sagrado para los egipcios. Los egipcios construían pozos con marcas de nivel en las paredes, los nilómetros, para medir la altura del agua. Si en julio no era abundante, los campos no estarían inundados en agosto, y el limo sobre el cual se sembraría no sería suficiente. La cosecha sería escasa y el gobierno tendría que intervenir para evitar el hambre. De ahí la importancia de los nilómetros, ¿no?, estos pozos que construían. De acuerdo a la cantidad de agua y al caudal en el pozo, que determinaba distintas marcas, ellos podían predecir qué tan extensa o qué tan escasa sería la cosecha. Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de estas construcciones que hacían los egipcios llamadas nilómetros. En las paredes se pueden observar marcas que determinaban la altura del agua. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema que quería tratar en esta presentación, y es la unificación del Alto y del Bajo Egipto, que algo ya estuvimos diciendo previamente. La historia del reino de Egipto comienza con la unificación del Alto y del Bajo Egipto.
en principio eran dos reinos independientes. En el año 3100, 3000 a.C. aproximadamente, siempre fechas aproximadas, no cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, por las dificultades de datación histórica. La unificación fue obra de un rey del Alto Egipto cuyo nombre era Narmer o Menes. Sin embargo, investigaciones actuales le atribuyen este logro a un rey anterior llamado Rey Escorpión. Hay discusión en relación a esto todavía. A partir de la unificación, Egipto tuvo épocas de estabilidad y esplendor, como les decía ya en las filminas anteriores, e incluso de expansión imperial, pero también épocas de crisis, los denominados periodos intermedios. Acá lo que podemos ver es una fuente con las cuales los historiadores trabajan, y en este caso una fuente magníficamente conservada llamada paleta de Narmer. Se supone que esta paleta perteneció al primer rey del Egipto unificado. La importancia de la paleta de Narmer es que nos introduce algunos tópicos, algunos temas que son de muchísima importancia para el estudio de la historia del Antiguo Egipto, sobre todo en esa época, ¿no? Porque en principio, uno de los temas que trata es la paleta de Narmer, la manifestación del poder central del Estado egipcio, así como la naturaleza divina del faraón. Por otro lado, uno de los temas que queda plasmada en esta fuente, en esta paleta, es la victoria militar de los ejércitos del Alto Egipto por sobre lo del Bajo Egipto. Y finalmente, aunque no finalmente, sino que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver, que no agota toda la temática de la paleta de Narmer, pero que nosotros la vamos a tomar como punto de llegada, es la consolidación de la estructura compleja de la organización del Estado egipcio. En esta cara de la paleta de Narmer se pueden observar algunas cuestiones. No vamos a nombrar todas, pero las más importantes serían, como pueden observar, Narmer pasando revista al ejército vencido, ya lleva la corona roja del Bajo Egipto, y a sus pies están filas de enemigos atados y degollados, portaestandartes como simbología del rey. Esto lo que denota es la complejidad que adquiere el Estado egipcio, ¿no? Con distintos funcionarios y personajes encargados de las distintas cuestiones, en cuanto al menos la manifestación externa del reinado, cómo el rey se ve a sí mismo y cómo el rey quiere que lo vean sus súbditos. Después, monstruos entrelazados que simbolizan la armonía y la unión de las tierras, en fin, todas cuestiones que enaltecen y fortalecen la imagen del faraón. Y finalmente en la parte inferior, el poder del rey es como un toro que ataca a una ciudad amurallada. Todo mucha simbología lo que se ve aquí. En cuanto a la importancia de este tipo de manifestaciones, ¿no? Las paletas y otros monumentos tales como las estelas, que eran construcciones de granito en donde los egipcios anotaban sus gestas y sus victorias como conmemoración para las distintas generaciones y también como recordatorio a sus enemigos del poder del faraón y de Egipto. Bueno, los soberanos utilizaron las paletas votivas como soporte de sus gestas. En ambas caras de esta obra, la paleta de Narmer, se representa al faraón mientras conmemora una victoria sobre aquellos enemigos que no habían aceptado el proceso unificador del país. En ella, Narmer detenta su poder como rey de cada una de las dos mitades existentes en Egipto antes de su unificación, constituyendo una de las imágenes más antiguas del soberano como garante del orden establecido. Acá ya tenemos la importancia, ¿no?, del Estado unificado, del poder centralizado y la estratificación que ya estaba completamente plasmada dentro de la sociedad egipcia. Con la conquista territorial del Alto Egipto sobre el territorio del delta del río Nilo comienza el Imperio Antiguo. En esta etapa se termina de consolidar la organización del Estado y de la sociedad, así como también el poder del gobernante, el faraón y de la construcción de las grandes pirámides. Bueno, estos dos temitas que quería traerles aquí, bueno, considero que son importantes como para entender un poco la importancia, en principio, del río Nilo y por otro lado el proceso unificatorio que va a dar comienzo al Imperio Antiguo y cuya manifestación más importante y presente hasta hoy en día son la construcción de las pirámides, ¿no? Pero la civilización egipcia no se agota claramente en eso. Bueno, muchas gracias.